Hola con todos, soy Francisco Prado, analista junguiano, psicólogo clínico, miembro de la Fundación Carl Gustav Jung del Ecuador. Y estamos aquí para la tercera parte de la lectura de este artículo que yo he escrito para el libro Psicología Analítica y Psicoterapia Junguiana, Miradas de Aplicaciones Contemporáneas. Hoy nos toca el tema de la burbuja mágica o el complejo adictivo. Entonces voy a leer y comentar sobre la marcha. La burbuja mágica o el complejo adictivo. Para que el paciente que padece de una adicción no sea identificado con la etiqueta de adicto, pues un individuo es mucho más amplio que su trastorno, me ha parecido más apropiado referirnos a un complejo adictivo, que como todo complejo es un cúmulo de imágenes y emociones que actúa a la manera de una subpersonalidad autónoma. El ego conciencia del sujeto se ve atrapado en una especie de telaraña emocional que vampiriza su voluntad y su libertad. Llamaremos a este complejo la burbuja mágica por el aislamiento de la realidad y el pensamiento mágico que lo caracterizan. En la literatura psicológica sobre adicciones se ha hablado de la personalidad adictiva o el síndrome adictivo. Esta corresponde o comprende una serie de rasgos clínicos que juntos determinan que una persona sea vulnerable a desarrollar algún tipo de adicción. Nombraré brevemente los principales rasgos de este síndrome para luego ir esbozando en base a él la naturaleza de nuestro complejo adictivo según los conceptos de la psicología analítica junguiana. Rasgos principales de la personalidad adictiva, entre otros, porque estos son los más importantes, pero hay otros también. Perfeccionismo, conducta dependiente, necesidad de poder y control, dificultad para enfrentar problemas, pensamiento extremista en blanco-negro, pensamiento mágico y fantasioso, egocentrismo e impulsividad, resistencia a crecer y a madurar, sensación de un vacío interior, necesidad de gratificación inmediata, falta de sentido y propósito, también falta de tolerancia a la frustración, autocensura implacable, ausencia del padre interior, depresión subyacente, dificultad para la intimidad con otras personas, temor de asumir riesgos verdaderos, dificultad para sentir placer real y la falta de un proyecto de vida. Aquí están los más importantes, pero obviamente pueden haber muchos más. Como podemos ver, la personalidad de un individuo propenso a una adicción se nos aparece como inmadura, infantil, regresiva, sin las competencias egoicas del ego necesarias para enfrentar la vida real con sus frustraciones, desafíos y placeres auténticos. En la burbuja mágica del complejo adictivo, el sujeto se siente protegido y a salvo del peligro del frío mundo exterior. Es como estar en el útero, ¿no? Como el niño en el útero. Exactamente igual a como se sentiría un niño en la incomparable zona de confort de este útero materno. Es por eso que en el diagnóstico junguiano del trastorno adictivo podemos hablar de la presencia de un complejo materno, cuya contraparte es el complejo del puer o puella eternus, o sea, del complejo de la adolescencia, de la juventud eterna, en hombres y en mujeres. El complejo materno se forma de la colisión entre la innata expectativa universal del arquetipo materno que traemos al nacer, ¿sí?,
con la madre personal. O sea, es el choque del arquetipo que es innato con la madre personal que está en el mundo exterior o sus sustitutos. Dependiendo del tipo de experiencia con estas figuras maternas concretas, la psique del niño constelará un complejo materno con tinte emocional positivo, o sea, la imagen de la madre buena, o negativo, la imagen de la madre mala o de la madre ausente. Todos tenemos complejos, o como decía Jung, los complejos nos tienen a nosotros. Y estos se vuelven patológicos solamente cuando hay alguna experiencia traumática que termina por disociar el complejo del resto de la psique. O sea, el complejo se vuelve autónomo y se libera de la psique, se disocia, se escinde de la psique total. En otras palabras, la cualidad patológica de cualquier complejo está determinada por un alto nivel de autonomía que impide que el ego conciencia ejercite su propia independencia y voluntad. De esta forma, el complejo autónomo posee a la conciencia. Es como una posesión que se da. Le hace a un lado al ego y actúa el complejo en su lugar. Este fenómeno de posesión podemos observarlo en psicopatologías severas y claro también en la adicción. Es como que no está la persona, en la adicción no está la persona real, no está la persona sana. Está este complejo, esta ficción que son los complejos. El niño que sufrirá una adicción en el futuro, debido a la toxicidad de su entorno familiar y social, que ya analizaremos más adelante en este capítulo, en este artículo, el niño forma en su psique un complejo materno, positivo o negativo, da igual, que se apropia de la libido necesaria, de la energía psíquica necesaria para la consolidación del ego-conciencia. El movimiento regresivo de este complejo impide que la personalidad se desarrolle progresivamente hacia el futuro, hacia el camino de la individuación que decía Jung, cuya meta es la integridad psíquica. La mayoría de rasgos de esta personalidad adictiva que se ha mencionado tienen que ver con este retardo en el desarrollo emocional del individuo. El complejo materno es la burbuja mágica. Es donde el individuo se ha refugiado para evitar el desenvolvimiento del programa arquetípico necesario para pasar a la etapa adulta. O sea, las personas con adicciones evitan este desafío que es confrontar la vida real con sus satisfacciones y sus frustraciones. Se refugian en esta burbuja mágica en donde se tiene la sensación de estar a salvo o de que todo es perfecto, el país de las maravillas de Alicia, ¿no? Y el consumo de sustancias o experiencias alimenta esta sensación de estar a salvo, de estar protegido. Bueno, en la próxima sesión, en el próximo video, continuaremos con el tema de la burbuja mágica o también el complejo adictivo. Gracias por su atención.